Hermanos, yo no sé cuántos de ustedes, bueno, yo creo que todos lo sabemos, ¿no? En esta clase, en este mundo existen dos clases de personas. Los que hablan mucho y los que no hablan. Tenemos esas clases, no me van a dejar mentir, ¿verdad? Hay gente así, hay gente que habla mucho hasta por los codos, no importa con quién, no importa de qué tema, no importa la situación, siempre van a estar hablando. Y a veces hasta cansan a los otros, ¿verdad? Y hay otras personas que por el contrario no hablan, que por más que uno les está ahí preguntando, les anda sacando las palabras, como dicen para allá, a cuentagotas, ¿no? Y nomás dicen sí, no, bien. A ver, así está el mundo, ¿verdad? Existen dos clases de personas, los que hablan mucho y los que no hablan. Ahora, yo no sé si a ustedes les ha pasado, pero de pronto, aquellas personas que casi no hablan, cuando de pronto escuchan un tema en particular, de pronto comienzan a hablar demasiado de ese tema. Y hasta te sorprenden a ti como que, hey, ¿a poco hablabas? Como esa es tu voz, no conocía tu voz. ¿Por qué? Porque de pronto hay un tema en particular que sí los hacen hablar, ¿verdad? Eso quiere decir que esta persona pues simplemente se siente con la suficiente confianza para poder platicar de ese tema porque es un tema que quizás domina, es un tema del que se ha informado mucho, es un tema que le apasiona y entonces de este tema sí va a hablar y habla bastante, ¿verdad? Ahí sí va a hablar bastante. Hermanos, como seres humanos nosotros podemos tener diferentes opiniones, distintas opiniones en muchos temas distintos, diferentes. Porque así somos los seres humanos, pensamos diferente, no pensamos igual, somos distintos. Entonces podemos tener opiniones diferentes, podemos tener inclusive opiniones contrarias. Podemos debatir sobre muchos temas diferentes. ¿A qué equipo le vas tú? No, yo creo al Cruz Azul. No, el Cruz Azul es malo. No, yo le voy al América. No, el América roba partidos, ¿verdad? Podemos estar debatiendo sobre temas de este tipo, temas que nos interesan, ¿verdad? Opiniones contrarias. Podemos debatir sobre temas políticos, podemos debatir sobre ciencia, acontecimientos geopolíticos, sobre la vida, sobre cómo se cocina, sobre si las arepas son de Venezuela, son de Colombia, cosas así por el estilo, ¿no? Podemos estar hablando de muchas cosas distintas y ser de opiniones distintas, tener opiniones diferentes. Pero hay algo que casi nadie se atreve a poner en duda, y esa es la historia de tu vida. Nadie va a poner eso en duda, porque al final de cuentas es tu vida. Tú lo viviste. Entonces, pocos se atreverían a decir, no te creo lo que tú me estás diciendo, porque al final de cuentas tú lo viviste. Es tu historia, es la historia de tu vida. Hermanos, en la historia de nuestra vida, cada uno de nosotros es el experto. Somos expertos en la historia de nuestra vida. Podemos hablar con conocimiento de causa porque eso me pasó a mí. Yo lo viví. Somos expertos en nuestra vida. En la vida, hermanos, conforme uno se va haciendo más viejo, tendemos a contar historias de nuestro pasado porque decimos que recordar es volver a vivir. Y tendemos a hacer eso, ¿verdad? A traer a nuestro recuerdo aquellas historias del pasado. No recordamos toda nuestra vida, es imposible, no recordamos toda nuestra vida, pero hay episodios que se nos quedan bien grabados por muchas razones distintas. Pudo haber sido una experiencia muy feliz. Yo estuve jugando con mi papá, yo estuve jugando con mi mamá, yo me acuerdo de esta comida que me cocinaba mi mamá. Experiencias muy felices, muy agradables, y se quedan grabadas en nuestra memoria. Hay episodios, por otro lado, tristes, ¿verdad? Trágicos, que se nos quedan también grabados en la mente. Hay logros, logré hacer esto, me gradué de tal cosa, se nos queda grabado en la mente. Hay cambios en nuestra vida que también se nos quedan grabados, o aprendí algo nuevo, ¿verdad? Entonces, todas estas cosas las vamos recordando y se quedan grabados en nuestra mente, hermanos. Y una de esas experiencias que quedan grabadas en la vida del cristiano es el momento en que tuvo un encuentro con Cristo. Porque no me dejarán mentir que en el momento en que nosotros fuimos encontrados por Jesús, nuestra vida no volvió a ser la misma. Ese momento queda grabado en nuestras mentes. Cuando decidimos entregarle nuestra vida a Dios, probablemente tú no te acuerdas de la fecha exacta. Yo no me acuerdo de la fecha. Probablemente no te acuerdas de la fecha exacta, pero sin embargo, sí te acuerdas del momento, te acuerdas de las circunstancias, te acuerdas que le entregaste tu vida a Cristo. Y lo que yo quiero, hermanos, con esto, lo que yo quiero que tú veas hoy, yo quiero que veas que esa experiencia en tu vida es importante. El encuentro que tú tuviste con Jesús es importante porque tu experiencia de conversión es única. Nadie más recibió a Cristo en las circunstancias en lo que tú lo recibiste o lo aceptaste. Tu historia es única, tu vida, no hay otra vida igual. Y lo importante, hermanos, es que tu historia es uno de los medios que Dios utiliza
para que otros se acerquen a Él. Tu historia es importante. Por eso yo he titulado la predicación de esta mañana, o de tarde, perdón, tu historia cuenta. Tu historia cuenta. Y lo estoy diciendo en dos sentidos distintos. Por un lado, es importante, que tu historia es importante. Como decimos, cada peso cuenta, cada dólar cuenta. O aquí en inglés, como dicen, every penny counts. ¿Sí? O sea, que cada monedita cuenta. Es importante. Por eso estoy diciendo aquí, tu historia cuenta en ese sentido. Pero también en el otro sentido, tu historia cuenta. Háblala, platícala, compártela, cuéntala. ¿Se dan cuenta que esos dos sentidos distintos? Por eso digo, tu historia cuenta. Hermanos, como recordarán, estamos viendo el libro de los Hechos. Y ahora vamos a abarcar esos tres capítulos, capítulo 24, 25 y 26. No los vamos a leer todo completo, pero léanlos por favor en sus casas. No voy a entrar en todos los detalles, pero yo quiero que noten, hermanos, que en el libro de los Hechos aparecen 3 ocasiones en que se narra la historia de la conversión del apóstol Pablo. 3 veces aparece en Hechos la historia de la conversión del apóstol Pablo y una vez más aparece en el libro de los Gálatas. Entonces, en total, en el Nuevo Testamento, la historia de la conversión de Pablo aparece 4 veces. Ahora, no es casualidad que el Espíritu Santo, el autor de la palabra de Dios, el autor de la Biblia, haya repetido tantas veces el testimonio de la conversión y llamamiento de Pablo. No es casualidad. El Espíritu Santo no hace las cosas por casualidad. Lo hace con intencionalidad. Entonces el Espíritu Santo intencionalmente pone la narrativa de la conversión de Pablo 4 veces en el Nuevo Testamento, 3 veces en Hechos y una vez en el libro de Gálatas. Hermanos, y lo hizo para hacernos saber que tu experiencia de conversión es importante. Tu testimonio de conversión es importante. Y vamos a ver de eso al respecto. Déjenme leer con ustedes Hechos capítulo 26, desde el versículo 1 hasta el versículo 29. Está un poco largo, pero pueden ir escuchando, pongan atención a los detalles, cómo Pablo va narrando aquí la historia de su conversión. Y dice lo siguiente: entonces el rey Agripa le dijo a Pablo: ¿tienes permiso para hablar en tu defensa? Pablo se está defendiendo. Entonces el rey le dice: ¿tienes permiso para hablar en tu defensa? Así que Pablo, haciendo una señal con la mano, comenzó su defensa. Me considero afortunado, rey Agripa, de que sea usted quien oye hoy mi defensa en contra de todas estas acusaciones que han hecho los líderes judíos. Porque sé que usted es un experto en costumbres y controversias judías. Ahora, por favor, escúcheme con paciencia. Como bien saben los líderes judíos, desde mi temprana infancia recibí una completa capacitación judía entre mi propia gente y también en Jerusalén. Ellos saben, si quisieran admitirlo, que he sido miembro de los fariseos, la secta más estricta de nuestra religión. Ahora se me juzga por la esperanza en el cumplimiento de la promesa que Dios les hizo a nuestros antepasados. De hecho, esta es la razón por la cual las 12 tribus de Israel adoran a Dios con celo día y noche y participan de la misma esperanza que yo tengo. Aún así, Su Majestad, ellos me acusan por tener esta esperanza, porque les parece increíble a todos ustedes. ¿Por qué les parece increíble a todos ustedes que Dios pueda resucitar a los muertos? Yo solía creer que mi obligación era hacer todo lo posible para oponerme al nombre de Jesús de Nazaret. Por cierto, eso fue justo lo que hice en Jerusalén, con la autorización de los sacerdotes principales. Hice que muchos creyentes de ahí fueran enviados a la cárcel. Di mi voto en contra de ellos cuando los condenaban a muerte. Muchas veces hice que los castigaran en las sinagogas para que maldijeran a Jesús. Estaba tan violentamente en contra de ellos que los perseguí hasta en ciudades extranjeras. Cierto día, yo me dirigí a Damasco para cumplir esa misión, respaldado por la autoridad y el encargo de los sacerdotes principales. Cerca del mediodía, Su Majestad, mientras iba de camino, una luz del cielo más intensa que el sol brilló sobre mí y mis compañeros. Todos caímos al suelo y escuché una voz que me decía en arameo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Es inútil que luches contra mi voluntad. ¿Quién eres, Señor?, pregunté. Y el Señor contestó: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Ahora levántate, pues me aparecí ante ti para designarte como mi siervo y testigo. Dile a la gente que me has visto y lo que te mostraré en el futuro. Y yo te rescataré de tu propia gente y de los gentiles. Sí,
te envío a los gentiles, para que les abra los ojos a fin de que pasen de la oscuridad a la luz y del poder de Satanás a Dios. Entonces recibirán el perdón de sus pecados y se les dará un lugar entre el pueblo de Dios, el cual es apartado por la fe en mí. Por lo tanto, rey Agripa, obedecí a esta voz del cielo. Primero les prediqué a los de Damasco, luego en Jerusalén y por toda Judea, y también a los gentiles, que todos tienen que arrepentirse de sus pecados y volver a Dios, y demostrar que han cambiado por medio de las cosas buenas que hacen. Unos judíos me arrestaron en el templo por predicar esto y trataron de matarme. Pero Dios me ha protegido hasta este mismo momento para que yo pueda dar testimonio a todos, desde el menos importante hasta el más importante. Yo no enseño nada fuera de lo que los profetas y Moisés dijeron que sucedería, que el Mesías sufriría y que sería el primero en resucitar de los muertos. Y de esta forma anunciaría la luz de Dios tanto a judíos como a gentiles por igual. Y de repente Festo gritó: Pablo, ¿estás loco? Tanto estudio te ha llevado a la locura. Pero Pablo respondió: no estoy loco, excelentísimo Festo. Lo que digo es pura verdad. Y el rey Agripa sabe de estas cosas. Yo hablo con atrevimiento porque estoy seguro de que todos estos acontecimientos le son familiares, pues no se hicieron en un rincón. Rey Agripa, ¿usted cree a los profetas? Yo sé que sí. Agripa lo interrumpió. ¿Acaso piensas que puedes persuadirme para que me convierta en cristiano en tan poco tiempo? Y Pablo le contestó: sea en poco tiempo o en mucho, le pido a Dios en oración que tanto usted como todos los presentes en este lugar lleguen a ser como yo, excepto por estas cadenas. Hermanos, la primera vez que aparece la historia de la conversión de Pablo es en Hechos capítulo 9. Ahí aparece la historia de la conversión de Pablo. Ahí es cuando Pablo tiene este encuentro con Jesús, donde ve esta luz, él va caminando, ve esta luz y se cae, no se cae del caballo. Algunos dicen que se cae del caballo. Hermanos, Pablo no va en un caballo. Pablo va caminando y se cae. Entonces Pablo se cae, eso aparece en Hechos capítulo 9. Luego Pablo relata su conversión en Hechos capítulo 22, cuando los judíos lo atraparon en el templo de Jerusalén y entonces ellos querían matarlo, pero apareció por ahí el comandante del regimiento romano y salva a Pablo y lo deja decir algunas palabras y entonces ahí Pablo cuenta su testimonio, qué fue lo que pasó. Y en esta ocasión, es la tercera ocasión que aparece aquí en el libro de Hechos, Pablo relata su testimonio nada más que ahora ante autoridades romanas. Entonces yo quiero que tú te des cuenta que Pablo utilizó su testimonio personal en primer lugar para defenderse de falsas acusaciones. En Hechos capítulo 22. Pablo se defiende y utiliza su testimonio personal para defenderse de falsas acusaciones. Luego, en Hechos capítulo 26, que es el que acabamos de ver, Pablo usa su testimonio para evangelizar, para compartir el evangelio. Luego, en Gálatas, Pablo utiliza su testimonio personal para justificar su llamamiento, para justificar su apostolado, para justificar a qué lo llamó Dios. Pablo dice: hago esto porque tuve un encuentro con Dios y Dios me dijo claramente: tú vas a ir a los gentiles. Comparte el evangelio a los gentiles. Entonces Pablo utiliza su testimonio de maneras diferentes, hermanos, para defenderse, para evangelizar, para justificar, para certificar su apostolado. Pero yo quiero que notes, hermano, que tu testimonio puede ser usado en varios escenarios distintos. Quizás alguna vez has pensado de ti: mi vida no es tan interesante. Mi vida no es tan interesante como para compartirla con los demás. O probablemente dices, porque yo sí me he hecho esta pregunta a mí, ¿no? De pronto llegaban allá a Ciudad Juárez algunos evangelistas y personas hermanos que tenían una conversión sorprendente. Por ahí nos llegó a Oaxaca un hermano que le decían el diablo en su vida pasada. Ese era su apodo, el diablo. Y este hermano nos contaba pues que había asesinado a algunas personas. Y por esa razón lo habían metido a la cárcel, solamente que en la cárcel pues llegó ahí un pastor, compartió el evangelio, él se arrepintió, él le pidió perdón a Dios y ahora es pastor, el diablo. Bueno, no el diablo del otro, a él le decían el diablo. Pero recuerdo que él viene y platica estas cosas y su vida cambió por completo. Entonces cuando uno se compara con ese tipo de personas o hermanos que vienen y dicen: no, yo en mi vida pasada pues era un mujeriego, era un borracho, era no sé qué tanto, y de pronto tuve un encuentro con Cristo y ya completamente diferente. Ya no se me antoja el alcohol, no se me antoja el cigarro, nada de eso. Y de pronto uno se compara, que ha nacido quizás en una iglesia cristiana desde pequeño, y dice: ay, caray, pues mi conversión no es tan impresionante como la de este hermano, ¿no? La de este hermano sí, pues fue una conversión radical. A veces pensamos eso, hermanos, que nuestra conversión es algo demasiado normal comparada con la de otra persona. Comparada con la de Pablo, pues bueno, diríamos: yo no vi una luz en el cielo que me iluminó y que me hizo que me cayera. Yo no vi eso.
no es tan espectacular. Y podemos pensar eso, hermanos, pero déjame decirte que Dios usa tu historia, tal y como es, para llegar a otros. Por eso tu historia cuenta. Tu historia cuenta. No importa que no haya sido una conversión tan llamativa como la de Pablo o como la de los otros hermanos. En primer lugar, yo quiero decirte que tu historia es importante. Tu historia, tu vida es importante. Tu historia es importante para Dios. Y los que me conocen saben que yo no predico un evangelio centrado en el ser humano. Yo predico un evangelio centrado en Dios, centrado en Cristo. Él es el centro del evangelio, Jesucristo. Porque el énfasis del evangelio, hermanos, no está en lo que yo hice, está en lo que Cristo hizo por mí. Sin embargo, eso no niega la realidad de que tu vida es importante para Dios. Yo quiero decirte eso, tu vida es importante para Dios. Tienes que reconocer eso. Eres importante para Dios. Dice la palabra de Dios ahí en Salmo capítulo 8, del 3 al 6. Dice, cuando veo los cielos, obra de tus manos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? Dice la Nueva Traducción Viviente, ¿qué es el hombre para que pienses en él? ¿Qué es el hombre para que pienses en él? Dice el salmista. Y el Hijo del Hombre para que lo visites. ¿Qué es el ser humano para que te ocupes de él? Pregunta el salmista. Sin embargo, lo coronaste de gloria y honor, lo pusiste a cargo de todo lo que creaste y sometiste todas las cosas bajo su autoridad. Este salmo claramente nos está diciendo que Dios piensa en ti, que Dios piensa en sus hijos. Los que son padres y madres no me dejarán mentir, pero a veces salimos, vamos a trabajo, lo que sea, ¿y qué haces en tu mente de pronto? Piensas en tus hijos. Bueno, yo en el caso también de mi esposa, o tu esposo, pero piensas en tus hijos. ¿Qué estará haciendo mi hijo? ¿Cómo le estará yendo en la escuela o en la casa donde estén? Yo en cuanto tengo un break, lo primero que hago es preguntarle a mi esposa, ¿cómo están? ¿Cómo están? Porque estoy pensando en ellos. Pienso en ellos. Dice el Salmo 139, tú creaste las delicadas partes internas de mi cuerpo y me entretejiste en el vientre de mi madre. Tú me observabas mientras iba cobrando forma en secreto, mientras se entretejían mis partes en la oscuridad de la matriz. Versículo 16 dice, me viste antes de que naciera. Cada día de mi vida estaba registrado en tu libro. Cada momento fue diseñado antes de que un solo día pasara. Qué preciosos son tus pensamientos acerca de mí, oh Dios. No se pueden enumerar, ni siquiera puedo contarlos. Suman más que los granos de arena. Dios piensa en ti, porque tu vida es importante para Dios. Dice Lucas 15:7, hay más alegría en el cielo por un pecador perdido que se arrepiente y regresa a Dios que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento. De estos textos podemos concluir, hermanos, que somos únicos para Dios. Somos únicos para Dios. Él piensa en cada uno de nosotros y sabe nuestro nombre. Sabe tu nombre. Dios te conoce. Dios sabe por lo que estás pasando hoy mismo. Te conoce a ti y piensa, de hecho, en ti. Y cuando decidiste regresar a Dios, dice el texto, en el cielo hubo fiesta por ti. Hicieron fiesta por ti en el cielo. ¿Lo puedes creer? Hay unos que no se lo creen, yo creo que no, ¿verdad? Como que leemos esos pasajes y decimos, ¿a poco sí en serio? Hicieron fiesta en el cielo por mí. Pues el texto lo dice. Y no lo dice una vez, lo dice 3 veces. Hay gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente. Eres importante para Dios. Cuando regresaste a Dios fue un momento único, hermano. ¿Sabes qué? No todos necesitamos un camino a Damasco, así como Pablo, un camino dramático. De hecho, la mayoría de las conversiones son quietas. La mayoría de las conversiones no son tan dramáticas, pero son igual de milagrosas, son igual de importantes. Porque un pecador reconoció su condición y regresó a los brazos de Papá Dios. Tú no necesitas de un rayo, de una luz audible. Lo que cuenta es que Jesús te encontró, Jesús te cambió el corazón, te dio una nueva vida y ahora eres parte de algo mucho más grande. Ahora eres parte de algo mucho más grande. Eres importante. Tu historia es importante. Tu historia cuenta. Hermanos, hay un tipo de albañilería que a mí siempre me ha gustado. Se llama mampostería de escombro o de piedra irregular. Traía una imagen ahí para presentárselas, pero creo que no va a estar. No está, ¿verdad? Qué triste. Pero lo bueno es que aquí tenemos una imagen de eso, atrás de la cruz. Fíjense.
Yo ni me acordaba que estaba aquí eso. Al maestro albañil le traen piedras de todo tipo. Diferentes tamaños, diferentes formas, diferentes colores, piedras de río, piedras del desierto, piedras de la selva. Y todas las piedras apiladas en un montón son solamente escombro. Hay huecos por todas partes donde se pueden meter los animales y hacer ahí guaridas. Muchas de estas piedras no encajan entre sí. Hay huecos. Ninguna de estas piedras es perfecta. Todas están golpeadas, todas tienen grietas, todas tienen formas irregulares, pero cada piedra es única. Pasaron por lluvias distintas, lluvias de agua, lluvias de arena, se cayeron, las agarraron, las aventaron a otro lugar. Cada piedra es diferente y cada piedra tiene una historia que contar. Pero una vez que el maestro albañil hace la mezcla y comienza a colocar con sabiduría cada una de esas piedras en su lugar, parece que cada piedra estaba destinada a ocupar ese lugar desde el principio. Como que pareciera, ¿no? Esa piedra la hicieron exactamente para que encajara ahí, desde el principio. Piedras que parecían no encajar una con otra se unen con una mezcla que rellena las grietas perfectamente para que puedan permanecer unidas una con otra. Dice la palabra de Dios, ahí en 1 de Pedro 2, y ustedes son las piedras vivas con las cuales Dios edifica su templo espiritual. Y luego dice Efesios capítulo 2, versículo 20, juntos, eso aparece en nuestra playera de Angular, aquí atrás. Dice, juntos constituimos su casa y estamos cuidadosamente unidos a Él y vamos formando un templo santo para el Señor. Hermanos, nosotros somos esas piedras imperfectas. No se confundan. Ninguno de nosotros es perfecto. No eres perfecto. Todos estamos quebrados. Todos venimos golpeados. Todos hemos recibido lluvia. Todos hemos recibido lluvia de arena. Pero somos esas piedras que en las manos del Maestro, unidos por el Espíritu Santo, vamos construyendo un templo santo para Dios. Y cada piedra, por más pequeñita, por más insignificante que parezca, por más golpeada que esté, es importante para el maestro albañil. Porque él sabe exactamente dónde poner esa piedra. Y cada piedra cuenta una historia. Por eso tu historia cuenta. Tu historia es importante. Hermano, yo siempre he dicho que en esta iglesia no somos perfectos. Ninguno de nosotros es perfecto. No hay perfección en nosotros. Sin embargo, Dios nos usa por su poder. Es Dios el que va transformando nuestras vidas. Todos estamos quebrados, hermanos. Todos tenemos una vida y acciones de las cuales nos avergonzaría hablar. No lo diríamos. Pero aún así Dios nos ha dado su gracia, nos ha dado su misericordia, nos ha derramado en Cristo su sangre por nosotros para limpiarnos de todo pecado y usarnos en esta hermosa obra que Él va construyendo, es su templo. Es tu vida. Y tu vida es importante para Dios. Número 2, tu historia debe de contarse. Tu historia debe de contarse, ¿verdad? Ya vimos que cada vida es única, no hay dos vidas iguales. Pero como cada vida es única, tu vida es importante para Dios y tú le importas a Dios. Pero aunque cada vida, hermanos, aunque cada vida es única, de pronto tenemos experiencias similares, ¿no? Atravesamos experiencias similares, cada uno de nosotros. No exactamente la misma experiencia, pero sí experiencias que se parecen. No somos iguales, pero sí hemos atravesado más o menos experiencias similares. Cuando Pablo se defendió ante los judíos en Hechos capítulo 22, él usó su testimonio de conversión diciendo, yo era como ustedes, yo era un judío. Soy judío, más bien, perdón, dice Pablo, yo soy judío. Fui educado por el maestro Gamaliel. Yo respetaba la ley de Moisés. Yo también perseguía a los cristianos. Yo me sometía a la autoridad del sacerdote. Entonces Pablo está diciendo, esas experiencias que ustedes han tenido, yo también las tuve. Y Pablo está diciendo esto como una manera de decir, bueno, ustedes y yo no somos tan diferentes. Hemos atravesado experiencias similares. Y entonces, aunque la vida de Pablo era única, había experiencias similares que lo hacían conectarse con los judíos. Y cuando Pablo testificó ante el rey Agripa, Pablo le dijo
que decía, oh Rey Agripa, yo sé que tú crees en los libros proféticos, que tú crees en los profetas. Porque Pablo decía, tú, Rey Agripa, sabes lo que dicen los libros proféticos y yo lo que predico es lo que está ahí en las profecías. Pablo estaba conectando, Pablo le estaba diciendo, tú y yo, Rey Agripa, nos parecemos en algo, nos parecemos en esto, ¿verdad? Que los dos apreciamos a los profetas. Sin embargo, hermanos, en ambos casos, Pablo les dijo que tuvo un encuentro con Jesús que transformó su vida y eso no podían refutarlo porque fue una experiencia personal de Pablo. Pablo les dijo, ¿saben qué? Yo era como ustedes, judíos. Yo perseguía a los cristianos. Yo los metía en las cárceles, yo los mandaba a golpear. Yo me sometía al sumo sacerdote. Pero luego que Jesucristo me encontró, Él transformó mi vida. ¿Y qué podían decir ellos contra Él? Nada. Era su vida. Pablo podía contar la experiencia que Él tuvo. Hermanos, cuando Dios llegó a tu vida, no solo la transformó para ti. Dios llegó a tu vida para dar testimonio de lo que Él hace cuando llega a la vida de las personas. En otras palabras, Dios transformó tu vida para que otros se den cuenta de lo que Dios hace en la vida de las personas. Y Dios quiere que tú hables de tu vida, que tú cuentes tu vida, lo que Dios ha hecho en ti. Y ustedes pueden decir, el pastor, usted está sacando esto de la manga, ¿eh? Esto no dice el texto. Hermanos, la Biblia está llena de mandatos y de ejemplos en que tu historia personal es un medio poderoso que Dios usa para atraer a otros hacia Él. Tu vida personal es un medio que Dios usa para atraer a otros hacia Él. Por ejemplo, en Marcos capítulo 5 aparece la historia de un personaje muy conocido por nosotros, la historia del endemoniado Gadareno. Marcos capítulo 5 aparece ahí esta historia, el endemoniado Gadareno. Antes de entrar en esta historia, déjenme les platico Es que siempre que llego a esta historia me acuerdo de un evento que nos sucedió hace poco, hermanos. Ustedes saben que fuimos hace poco a México, fuimos a Ciudad Juárez, pues resulta que uno de mis hijos, el más pequeñito, Leví, pues tiene caries en sus dientes, lo llevamos aquí a los dentistas, ellos le hicieron ahí el examen, la evaluación, lo que tienen que hacer ellos, entonces dijeron, bueno, si podemos ayudarle, podemos reemplazarle o ponerle unos casquillos o cascos, no sé cómo le llaman, unos implantes, ¿no? Aquí, en los dientes de enfrente, para que ya la caries no siga creciendo, pero tenemos que dormir a su hijo, sedarlo. Y mi esposa y yo dijimos, no, o sea, no nos van a dormir a mi hijo porque, pues no, ¿qué tal si ya no despierta? No, bueno, ustedes saben. El caso es que al final dijimos, mejor lo llevamos allá a México, que en México lo traten y que ellos nos digan también, que nos den una segunda opinión. Pues lo llevamos a México, lo checaron ellos ahí y nos dijeron, no, sí lo podemos tratar, no necesitamos dormirlo completamente, solamente sedamos la parte donde lo vamos a tratar, pero lo vamos a amarrar. Y entonces yo dije, pues de eso, a que me lo duerman, mejor que lo amarren. Mejor que lo amarren. Entonces me amarran a mi hijo Leví. Y recuerdo que yo estaba con él al principio, estaba con él, nomás dijeron que podía entrar uno de los dos papás, o uno de los dos padres, pues yo entro, entonces yo estoy agarrando ya a Leví y le están poniendo la inyección, ¿no? Y pues obviamente mi hijo se empieza a quejar y de pronto mi esposa dice, mejor me meto yo, tú quédate afuera. Ándale pues, le dije yo qué. Entonces yo me salgo y mi esposa se queda con él. Hermanos, yo escuché a mi hijo gritar, pero yo creo que como padres sabemos distinguir, ¿no? Cuando es simplemente una quejilla ahí del niño, ¿no? Cuando es un berrinche, pero no, mi hijo estaba en realidad, o sea, de esas veces que uno le dan ganas de salir corriendo, a mí me dan ganas de desamarrarlo y llevarme a mi hijo, ¿verdad? Y ya no le haga nada, déjenlo así, y a ver que se le caigan los dientes o algo, ¿no? Pero ya déjenmelo aquí. Pero yo recuerdo que yo escucho, y mi hijo está gritando así, pues con mucho dolor, él dice, mamá, no, mamá, ayuya, ayuya. Y luego gritaba, papá, papá, ayuya, ayuya. Y yo, pues acá nomás, pues me hacía el fuerte, ¿no? Como, es como hombre, pues no siempre tiene que estar así como hombre. Pero un momento que de pronto mi hijo cambió la voz. Y lo decía, suéltame, suéltame, así. Y yo me asusté, dije, caray. Yo pensé en el endemoniado Gadareno, yo dije, ¿qué pasó aquí? Porque cambió completamente. No, lo que pasa es que de tanto gritar, las cuerdas vocales se le afectaron, pero empezó, suéltame, suéltame. Me asustó bastante. Pero bueno, hermanos, el caso es que aquí, en Marcos capítulo 5, Jesús tiene un encuentro con el endemoniado Gadareno, es un hombre que está lleno de demonios. Jesús libera a este hombre, estos demonios. Y entonces cuando Jesús se va a ir de aquel lugar, el endemoniado Gadareno va con Jesús, lo sigue hasta la barca y le dice, me quiero ir contigo, me quiero ir contigo. Y Jesucristo le dice, no, no te vayas conmigo. Dice, vete con los tuyos y cuéntales de cuán grandes cosas Dios ha hecho contigo. Cómo ha tenido misericordia Dios de ti.
No lo mandó a predicar teología, no le dijo, ve y platícales de la doctrina de la justificación, ve y háblales de la justificación, ve y háblales de la Trinidad, explícale la historia de la Trinidad, explícale la historia de la creación, cómo fue todo esto, explícale. No, le dijo, ve y cuéntales lo que Dios ha hecho contigo. Tiempo después, en aquel lugar, hubo muchos convertidos por el testimonio de este endemoniado gadareno. Porque solamente fue a decir lo que Dios hizo en su vida. Hay otra historia en Juan capítulo 4, una mujer samaritana. Esta mujer samaritana que había tenido muchos maridos y el que ahora tenía no era su marido. Y entonces Jesucristo va y se la encuentra, habla con ella y le dice eso precisamente. Le dijo, bueno, tú has tenido tantos maridos y el que ahorita tienes no es tu marido. Entonces la mujer samaritana fue a la aldea y dice la palabra de Dios que les dijo, ¿saben qué? He encontrado un hombre que me ha dicho mi vida sin que yo se lo hubiera contado. ¿No será este el Mesías? Y entonces todos los de la aldea fueron a ver a Jesús, se lo encontraron. Y dice el texto en el capítulo 4, versículo 39 de Juan, que muchos creyeron por el testimonio de la mujer. Porque la mujer fue a decir, hey, miren que me encontré al Mesías. Tuve un encuentro con Jesús. Y muchos creyeron por el testimonio de esta mujer. Dice Apocalipsis 12:11, y ellos, está hablando de la iglesia, y ellos le han vencido a quien, a Satanás, han vencido al maligno, y ellos le han vencido por la sangre del cordero, y luego dice, y por la palabra de su testimonio. Ellos han vencido por la sangre del cordero y por la palabra de su testimonio. El testimonio personal, hermanos, es una de las dos armas que derrotan a Satanás. La primera es la sangre de Cristo y la segunda es el testimonio del creyente. Que el creyente diga, que hable. Y yo empecé a preguntar, ¿cómo es que contar nuestro testimonio aleja a Satanás? Yo lo pensaba. ¿Cómo va a ser eso un arma contra Satanás? Bueno, hermanos, cuando tú platicas tu testimonio, tú estás diciendo a la demás gente, hey, yo soy cristiano. Yo soy hijo de Dios. ¿Sabes que eso a ti te pone en una condición en la que tú mismo buscas ser más santo? Porque tú ya dijiste que eres cristiano. Y tú sabes que de alguna manera no quieres dejar quedar mal a Dios. Tú no sabes si alguien de los que escucha tu testimonio de conversión ha atravesado por experiencias similares a la tuya. Y quizás él necesitaba escuchar eso para venir a los pies del Señor. Como hemos visto en el libro de los Hechos, nos asombramos con la vida de Pablo y creeríamos que ellos lograron que muchos se convirtieran, hermanos, pero no es así. Creeríamos, cuando leemos el libro de los Hechos, pensamos en Pedro, ¿verdad? Y pensamos en Pablo y dijimos, ay, caray, pero qué grandes apóstoles, qué grandes cosas hicieron por Dios. Y pensamos que ellos convirtieron a muchos. Pero sabes tú que los teólogos coinciden en que la mayoría de las conversiones fueron por cristianos que se atrevieron a contar su vida. Los cristianos que fueron esparcidos y se fueron a todos los demás lugares, ellos se fueron y fueron compartiendo lo que Dios había hecho en sus vidas. Y ahí fue cuando vino realmente el crecimiento de la iglesia. No que el poder esté en tu testimonio personal, sino que el Espíritu Santo lo usa como una herramienta para llegar a las personas. En otras palabras, el poder, quiero dejar esto bien en claro, el poder no está en tu testimonio. No vas a creer, es que mi testimonio es poderoso. No, el poder no está en tu testimonio. El poder está en el Dios que transformó tu vida. Y ahí está el poder. Pero Dios usa tu historia para atraer a otros hacia Él. Por eso, cuenta tu historia. Cuenta tu historia. Platícales a los demás. Si están atravesando, sobre todo si están atravesando experiencias similares. Tú puedes decirle, pues yo atravesé por esto, pero fíjate, Cristo entró en mi vida. Y ahora pienso diferente, ahora soy distinto. Ya no pienso igual. Es bastante sencillo, ¿verdad? Di que eras antes, lo que Cristo hizo contigo y lo que ahora eres. Podemos avanzar a la siguiente diapositiva, por favor, Leandro. Es bien claro. Tómenle foto ustedes, si quieren, a esto. ¿Qué digo yo? Me dicen ustedes, ¿qué digo yo? Simplemente, ¿cómo era tu vida antes de Cristo? ¿Cómo era? Algo chiquito, 3 minutos. ¿En cuánto tiempo me tomó leer el testimonio de Pablo? ¿Cómo era tu vida antes de Cristo? ¿Cómo fue tu encuentro con Cristo y cómo es mi vida ahora? Tan simple como eso. Eso es tu testimonio personal. Al final de la defensa ante Agripa, Pablo le dijo, Agripa, yo quisiera que tú, Agripa, fueras como yo, libre, que puedas experimentar la libertad que yo tengo. Eso es lo que contamos con nuestro testimonio. Yo quiero que tú seas como yo. Porque en algún momento Cristo te encontró a ti. Quizás trajo paz a tu vida, que era lo que estabas buscando. Quizás estabas atravesando por un momento de depresión y Cristo fue el que trajo una liberación de esa depresión. Quizás estabas atravesando por una enfermedad y Cristo te sanó de esa enfermedad, te dio sanidad y ahora es el testimonio que tú puedes contar. Quizás tú tenías problemas en tu matrimonio, Dios llegó a su vida y su matrimonio fue transformado.
Cada experiencia es única, cada experiencia es diferente. Por eso necesitamos contarla, porque no sabemos cuál de todas estas historias va a ayudar a otra persona a que conozca a Cristo. Tu historia entonces tiene valor porque le costó la sangre de Cristo. Y el Espíritu Santo la usa para convencer al mundo. Así que tu historia cuenta. Yo les invitaría, hermanos, a que en esta semana hagas un recuento de lo que Dios ha hecho en tu vida. Piensa en tu historia. ¿Cómo te transformó a ti Dios? ¿En qué momento te diste cuenta tú de que necesitabas a Cristo en tu vida? Y busca una persona de tu confianza. O busca a alguien a quien tú quieras compartirle tu historia. Pero tu historia es importante. Cuenta tu historia. Porque Dios la usa para atraer a otros hacia Él. Estamos llamados por Dios a contar cuán grandes cosas Dios ha hecho con nosotros. Y la misericordia que Dios ha tenido con nosotros. No somos perfectos, pero somos hijos de Dios por su gracia y por su misericordia. Eso es lo que decimos a las personas. Bendito sea el nombre de Dios. Gracias, Dios.